Bienvenidos a su programa Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Diálogos que aportan a la celebración de la vida de nuestros niños, niñas y jóvenes y sus familias. Seguros todos de que nacimos para ser felices. Y la base de esta felicidad está en sentirse amado. Conversaciones que invitan a reflexionar sobre cómo construir ambientes escolares y familiares saludables en la infancia y en la adolescencia, que sean el nicho de una cultura de paz en una sociedad inclusiva y con esperanza. Nuestra conductora con ustedes, la maestra colombiana Ruth Estela Chacón Pinilla. Cada vez que un adolescente, por cierto, es importante indicar que en Colombia la edad penal empieza a los 14 años. Es decir, cuando un chico o una chica de más de 14 años comete aquello que esté tipificado en el Código de Infancia y Adolescencia como un delito, pues se activará una ruta penal. Es cierto que hay menores de edad que también cometen delitos, menores de 14 años, perdón, no menores de edad, menores de 14 años. Y ahí estaría lo otro que te comento, es decir, con los adolescentes se activan dos rutas. Una, que es la ruta penal. Después te diré algunas de otras diferencias que hay con respecto al sistema de adultos. Pero también se activa una ruta de restablecimiento de derechos. Una ruta que está en manos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, es decir, del ICBF, ¿no? Utilizamos casi siempre el acrónimo para hablar del bienestar familiar. Entonces, se activa una ruta por parte del ICBF que se encargue de garantizar que los derechos de estos adolescentes estén garantizados. Te pongo un ejemplo. Si un adulto comete un delito y en la revisión de cómo es su situación personal se observa que nunca estudió, nunca finalizó el bachillerato, bueno, pues vale, no finalizó. Se le da la oportunidad de que donde tenga que cumplir la sanción, la pena, pues pueda estudiar, pero no es obligatorio. En el caso de un adolescente, el juez de infancia y adolescencia le va a poner como una obligación que tiene que continuar sus estudios, aunque sea en privación de libertad, obligatoriamente, para que en el proceso en el que cumple la sanción, pues salga bachiller. Y de eso se encarga, como te digo, Bienestar Familiar, de hacer una revisión de todos aquellos derechos que tal vez en su proceso anterior han sido vulnerados en este adolescente. Y por eso los adolescentes tienen dos defensores. Tienen, por un lado, un defensor de su proceso penal, podríamos decir defensor público, pero también tienen defensor de familia, que es quien se encarga de hacer la veeduría de los derechos que tiene y los que tal vez no está teniendo en este momento, en salud, en educación, alimentación, en identidad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se encargaría un defensor de familia que está a cargo de bienestar familiar. Eso por un lado. Otra gran diferencia que hay es en el tiempo de las sanciones. El tiempo de las sanciones es distinto. Para cada delito es uno, pero el tiempo máximo de sanción que puede cumplir un adolescente en privación de libertad sería 8 años. Sabemos que en los adultos, en Colombia, es mucho más. Sí, Entonces, en adolescentes el tiempo máximo. Exacto, dependiendo del delito, pero el tiempo ante un delito más, podríamos decir, más grave, un adolescente cumpliría una sanción como mucho de 8 años, como mucho.
Pero también hay un principio rector en el sistema de responsabilidad penal adolescente, es decir, que es distinto en adolescentes que en adultos, que es que la privación de libertad es la última de las sanciones que se deben aplicar, la privación de libertad. Y se debe aplicar solo en situaciones extremas, es decir, en el que la gravedad del delito o la reincidencia por parte del adolescente de delitos pues le indique al juez que lo más oportuno es poner una sanción de privación de libertad. Pero esa siempre es la última opción. Y finalmente, que la justicia que rige para llevar un proceso de adolescentes es la justicia restaurativa. Es un órgano rector. Órgano rector quiere decir que es de obligado cumplimiento. A cualquier adolescente tiene que estar en su proceso contemplado que va a tener un acompañamiento mediante la justicia restaurativa, cosa que en los adultos no sucede. Los adultos estamos en lo que se conocería como la justicia retributiva. Y esa es una diferencia también importantísima, porque lo que se espera es que el adolescente aprenda, y ahí también hay una cosa muy importante, el sistema de responsabilidad penal adolescente es diferencial, que es todo esto que me preguntabas, las diferencias, es restaurativo, por lo que te decía de la justicia restaurativa, y es pedagógico, es obligatorio, pues de obligado cumplimiento, que los adolescentes que están cumpliendo el tipo de sanción que estén cumpliendo tengan un aprendizaje, no solo en la escuela, como te decía, tienen que ir obligatoriamente si no son bachilleres, pero sobre todo que saquen un aprendizaje que les permite reflexionar sobre el delito que cometieron para asegurar la no reincidencia en las actividades delictivas. Hemos estado hablando de cómo vamos a constituir este espacio. Él ya va, bueno, eso también ocurrió porque un día fuimos a un taller en el Festival de Cine de Soacha y entonces yo le dije, vamos a ir, es un lugar muy lejano. Yo pensé que me tocaba en Cazucá, que yo quería ir allá, y entonces yo estaba súper emocionada, y yo le había dicho, bueno, necesito que me apoyes porque son muchos niños y es muy difícil, y la idea es dejar algo hecho. Y él, bueno, al principio como que, ay, qué pereza, mami, pero tú sí, yo, bueno, te pago. Él, bueno, está bien. Por pago fue, pero hacía aburridísimo. No, cuando vio el taller y los niños cuando se sorprendían, él decía, no, mami, esto es muy lindo, mami, yo quiero seguir haciendo esto contigo. Él no quiere ser profesor, él dice que él para eso no sirve, pero él como tallerista es extraordinario. Él ahora tiene 19 años y pues lo he estado involucrando en estos procesos, no dentro del colegio, porque dentro del colegio tengo los chicos que lideran, pero cuando Animasola va a otros entornos, él es mi apoyo número uno, él es mi mano izquierda. El tallerista de mano derecha. El que sí, además los chicos tiene una facilidad de conectar con los niños, es muy creativo, además logra coger como, por ejemplo, el corto de Armero 38 años que fue hecho con los niños de Onda, hicimos unos pequeños fragmentos, mi objetivo era que lográramos terminar una película, fue un taller de 4 o 5 horas que fue muy difícil a 31 grados centígrados, los niños casi deshidratados. Y ya al final dijimos, bueno, ya no, dejemos a los chicos en paz, démosles descanso, ya está ahí y lo que podamos. Y Simón fue el que a través de la edición terminó de construir la historia con lo que las dos niñas directoras que dirigían Chiquititas decían o habían contado que era lo que querían del corto. Entonces Simón es el eje principal. Yo creo que si Simón no hubiera estado, pues primero no hubiera tenido la inspiración y segundo, pues no tendría el apoyo porque el trabajo desborda. O sea, es verdad que yo tengo que mi trabajo de 6 a 12, pero todos sabemos que como profesores regulares sin ningún proyecto ahí no termina y ahora con un proyecto de este calibre mucho menos, porque además no es un proyecto, Más tiempo. No es un proyecto como muchos que respeto, pero que siempre tuve mis reservas, así que yo voy a hacer el proyecto tal y cojo a los 8 chicos genios
de mi proyecto y me los llevo y pues digamos que ahí un poco las cargas se alivianan. Pero a mí eso siempre me pareció excluyente porque yo muchas veces fui excluida y lo sufrí como estudiante. Entonces yo dije, no, yo voy a hacer este proyecto con todos los que tienen clase. Incluso el año pasado, porque yo doy clase solo a un séptimo y de octavo a 11 a todos, me arriesgué a hacer unas horas extras para poderle abrir ese espacio a los niños de sexto y séptimo y no me iba enloqueciendo, ya estaba al borde de la crisis de ansiedad y en fin, entonces dije, no, tampoco puedo, pues les toca que se esperen hasta que lleguen a grado séptimo. Pero aproximadamente los chicos, yo tengo un proyecto donde participan entre 330 Casi estudiantes hasta 30. 380. Sí, tenemos aquí los datos. Primero, Pasarela de la vida, que fue mi primera obra de teatro, pues es lo que representaba, por eso el título, Pasarela de la vida, mientras que una serie de mujeres pasaban por esa pasarela, no se reflejaba lo que habían padecido esas mujeres, es decir, la mayoría, pues bueno, pues pasó ahí bastante inmigración, pues estaban cercana a la capital. Es una ciudad universitaria, donde tenemos 3 campus universitarios, ¿vale? Y entonces esa inmigración en esa pasarela de la vida era contar como esas mujeres vinieron aquí buscando, obviamente, como siempre se hace, buscando una vida mejor, mejores posibilidades, puesto que Burjasot está muy bien conectada con la capital, y entonces era reflejar la vida de una serie de mujeres, lo que habían padecido hasta llegar aquí, hasta establecerse, formar una familia, y etcétera. Entonces, eso, cada mujer que pasaba por la pasarela con un vestido diferente, en la cual tuvimos también pues bueno, la colaboración de un artista, vamos, en vestuarios y demás, ¿no? Y entonces, conforme pasaba era contar su vida, ¿no? Qué es lo que habían padecido, cómo estaban sus hijos, qué es lo que hacían, ¿no? Cuáles eran sus trabajos, ¿no? Independientemente, y obviamente el gran trabajo de cuidar a la familia, que muchos se olvidan también, y así surgió esa obra de teatro. La verdad que muy bien, muy satisfecho con el resultado. El teatro pues estaba prácticamente lleno y bueno, esa fue la primera, ¿no? Después en la siguiente, en la de Coan, fue dentro de, vamos, de lo que es aquí el departamento de la mujer, ¿vale? Como yo también, vamos, hice un curso sobre lo que es igualdad de género, en donde, afortunadamente, como se suele decir, no tengo bolas, saqué nota excelente, ¿no? Así tengo el diploma. Bueno, la cuestión es que la persona responsable del Spy Donna, que le llaman aquí, es el espacio mujer, me pidió que si podía realizar una obra de teatro en la cual se tratara la transexualidad, ¿no? Y le dije, bueno, si me dio un problema, y me puse manos a la obra. Y era pues la historia de dos mujeres, o sea, hombres que al final pues fueron a través de la vida y fueron pues vamos, mujeres. Una era pues bueno, pues una persona que bueno, que está estudiando, una persona con muchos estudios y tal, pero no se sentía bien con su cuerpo, obviamente, ¿no?
y llegó a ser, esta persona, por no hacerlo así más largo, ¿no? Y llegó a ser directora de un centro escolar. Yo realmente lo que puedo decir es que me ha cambiado mi percepción frente a las prácticas de enseñanza. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con maestros de Guajira, de SAR, del Huila, y ellos siempre hablan las realidades de sus entornos difíciles por muchas razones. A fines del año pasado tenía una idea en mi cabeza, la idea de decir, bueno, nos estamos enfocando en esa inteligencia académica, pero ¿dónde está la inteligencia emocional? ¿Dónde está el ser humano que está frente, pero también el ser humano que está sentado detrás de la silla, en el pupitre? Se nos olvida eso. Entonces queremos que el estudiante produzca conocimiento y que le vaya muy bien las pruebas a ver y que sea el mejor y la excelencia, pero ¿y ese ser humano cómo llega al colegio? ¿Cuáles son sus sentimientos? ¿Qué vendrá triste? Algunos ni siquiera llegan, pero detrás de su sonrisa y de su alegría se encuentra una historia fuerte. Entonces me hizo pensar mucho en él, pero también pensar en la maestra, o sea, la maestra que también nos cansamos, nos sentimos aviados, traemos también nuestras propias lógicas. Y este proyecto a mí me ha revitalizado. Yo estoy con ellos en los descansos y yo digo, mis compañeros dicen, bueno, usted no descansa, yo sí descanso. Para mí, verlos allá, reírme con ellos, compartir con ellos es un bálsamo. Y sí, me ha transformado mucho. Este año me siento, con todo el trabajo que hay, me siento más relajada, más tranquila, y me ha hecho repensar mis prácticas de enseñanza, entre otras, generar espacios dentro del aula que permitan que los estudiantes salgan como de la rigidez académica, claramente sin descuido académico, que es muy importante, pero sí haciendo un equilibrio entre las dos cosas. Entonces, creo que nos falta mucho abordar ese tema. Creo que lo emocional, creo que lo estamos dejando a un lado y eso permea mucho. O sea, no sirve un niño que sabe leer súper bien, un niño que sume súper bien, si es un niño triste. Entonces, eso que hay un equilibrio los dos. Y lo mismo el maestro tiene que gozar lo que está haciendo, el maestro tiene que tener esos espacios donde pueda estar tranquilo, donde pueda canalizar sus emociones, donde pueda salir de la rutina y la rigidez que a veces la academia nos va llevando, donde nos va llevando porque toca cumplir con programas, porque toca cumplir con estándares, porque toca cumplir con un montón de cosas. Entonces, creo que ha sido transformación bien importante dentro de mi percepción frente al otro, ¿no? Profe Janet, tú nos hablas de las ganancias a nivel emocional. Cuéntanos, esas ganancias que tú ves son muy evidentes en los estudiantes. Primero, por ejemplo, tengo testimonios de niñas que antes de iniciar el proyecto se lastimaban, se frustraban, súper deprimidas, pensamientos suicidas, y hoy en día no encuentran en la danza esa posibilidad de poder canalizar todo eso. Tenemos el caso, por ejemplo, de una niña estando en este año, falleció su papá y compañero del colegio, además. Entonces, pues, ella regresar al colegio no era fácil porque pues, el espacio también comenzaba con su papá y la danza le ayudó un montón. El grupo le ayudó a sobrellevar y a superar y a disfrutarse la llegada al colegio. En la responsabilidad, en la capacidad de hablar. El día del foro, nuestro jurado no me preguntó nada a mí, todo me preguntó a ellos, la capacidad de defender el proyecto, el compañerismo, el amor por el arte, el amor por la música colombiana. Creo que son ganancias maravillosas y creo que ese querer poder descubrirse a sí mismo y haber entendido que hay otras formas maravillosas de poder canalizar sus emociones.
Ruth, que cuando hablamos de prevención estamos atacando todo desde antes. A veces las personas llegan a consulta y cuando llegan a consulta no hay mucho por hacer. Vienen una vez a consulta y pasan cosas. ¿Por qué? Porque no atacamos esto a tiempo. Porque cuando se identificaron ciertos factores de riesgo, a esos factores de riesgo no se les hizo caso a tiempo. Es muy linda tu pregunta y es una pregunta que muchas personas que trabajan o que tienen de cerca salud mental han venido gestionando y es entonces ¿qué podemos hacer en prevención? ¿Qué podemos hacer antes? ¿Qué podemos hacer para no llegar a este estado o no tener este tipo de síntomas, no llegar a esa visión en túnel de la que hablamos hace un rato? Un punto fundamental es promover la expresión emocional, hablar de cómo nos sentimos. Eso que tú dices, ese mirarse a los ojos, ese estar, ese entender. Cuando promovemos esta expresión emocional debe estar sin juicios. Yo puedo estar triste, yo puedo estar feliz, yo puedo estar con muchísimas otras emociones y está bien que se presenten y que estén dentro de mí, ¿bien? Y no hay que empezar a decir, ay, no estés triste, o por qué estás enfadado, o por qué te pasa eso, sino por el contrario, permitir que las personas puedan empezar a hablar de esto. Esto es fundamental, sin juicios, ¿bien? Lo siguiente es fomentar hábitos de vida muy saludables. Esto es un punto estratégico, que normalmente los psicólogos siempre trabajamos en sesión, y es cómo estás comiendo, cómo estás durmiendo. En este mundo que nos pide absolutamente tantas cosas, las personas hemos pensado que dormir 4 horas está bien. No está bien. Y afecta directamente el estado de ánimo. En este mundo cada vez más agitado, nosotros creemos que si no desayunamos o si no almorzamos, vamos por ahí y funciona. Y a corto plazo de repente te funciona, pero a largo plazo trae una inestabilidad emocional muy importante. Adicionarte otro tipo de hábitos, el cómo duermo, no solo en la cantidad de horas, sino que ese sueño realmente sea un sueño saludable, o el qué tipo de ejercicio hago, ni siquiera por un tema de mi aspecto físico, sino porque esto me activa y me pone en otra sintonía, me hace liberar cortisol, o sea, de alguna manera me permite tener otro tipo de actividades. Y como no solo meto actividades de tipo de dominio, lo llamamos nosotros, o sea, como actividades como trabajar, como estudiar, sino también cómo fomentamos actividades de placer, de ocio. ¿Listo? Cuando empezamos a hacer este tipo de cosas, generamos muchísima prevención. Otra fundamental, fortalecer las redes de apoyo. Es que yo estoy para mi hijo, ok, pero ¿cómo estás? ¿Qué tanto sabes de él? ¿Qué tanto sabes de sus amigos? ¿Qué tanto sabes de lo que hay en su vida, de sus preocupaciones, de lo que le gusta? Y yo entiendo que también es complejo a veces como papás. Yo, por ejemplo, tengo un hijo de 5 años y mi hijo ve programas que tienen un montón de conocimiento y que si tú no te metes ahí no vas a conocer todos los personajes. Pero ¿cuán importante es esto? Porque es ahí donde empiezas a construir esa red real. No construyes esa red cuando tu hijo está mal y te acercas y le dices, ven, puedes confiar en mí. No, esa la construyes desde antes. Sí, Cuando empezaste a hablarle, cuando tú también le contaste cosas, cuando empezaron a generar ese intercambio. Algunos papás dicen, pero es que yo le hablo, yo le digo que me diga y no me dice nada. No te lo voy a decir de esa manera. Hay que construirla desde antes. Es como que le pidas a un árbol que nunca sembraste que te dé mandarinas. Entonces las va a dar si tú no lo fortaleciste, si tú no hiciste desde ahí cosas importantes para que funcionara. También es muy importante hoy en día generar habilidades de afrontamiento. Estas cosas que dicen que la generación es de cristal, que todo le queda alrededor, a nuestros hijos hay que enseñarles que al fin y al cabo siempre hay problemas, que los problemas hacen parte de la vida cotidiana, que esta vida plana y perfecta, esa vida tipo Disney que dicen algunas personas como y vivieron felices para siempre, no existe. Y que en la vida siempre se van presentando cosas, pero si yo tengo un enfoque de solución de problemas y tengo un enfoque de estar pensando cómo puedo desde acá estar bien, eso es totalmente diferente a decir, tuve un problema y esto es terrible, perdí un examen y esto es terrible, saqué una F y esto es terrible. No, por el contrario, el entender que cada cosa tiene solución. Sí, mira, el cáncer de mama es súper multifactorial. Si uno ve, hay demasiados factores de riesgo y cuando uno mira la literatura te da una listica, ¿sí? Primero, como mayor frecuencia, el mayor factor de riesgo es cuando tenemos algún antecedente genético. Entonces,
para que de pronto conozcamos y sea un poco entenderlo. Hay unos marcadores genéticos que nosotros ponemos que se llaman los genes de BRCA1 y BRCA2. Entonces, si las pacientes son portadoras de esos genes, tienen riesgo de presentar cáncer de mama y de ovario, ¿sí? Entonces, yo voy a poner así como para que sea más fácil y uno poder entenderlo. Todos conocemos a Angelina Jolie, ¿cierto? Angelina Jolie, ella tuvo antecedentes en su familia de cáncer de mama. Haz de cuenta, su familiar, su tía, salieron que su cáncer había sido genético, era portadora de eso. Ella se hizo sus marcadores y salió positiva para eso. O sea, ella muy temprana edad, ella decía, mire, no soy portadora, en cualquier momento se me puede despertar la enfermedad. ¿Qué hizo ella? Hizo profilácticamente mastectomía, que se quitó los senos, y además oferectomía, que es quitarse los ovarios, por el riesgo de que podía ella estar con una predisposición genética de presentar un cáncer de mama, ¿sí? Entonces la traigo a colación porque es algo que fue, como ella ha sido un ejemplo, que se hizo mastectomía de prevención porque es portadora con eso. Entonces, el mayor factor de riesgo es eso, tener esos marcadores positivos para mirarlo. Entonces, cuando en las familias, digamos, yo doy el caso de mi mamá, siempre lo digo, mi mamá le dio cáncer de mama. Cuando ella se lo dieron, le tomaron primero descartar a ver si ese cáncer era genético, le hicieron sus marcadores. Salió negativo, listo, ya vamos a ver otros factores que pueden hacerlo. Si ella le hubiera salido positivo, a todos nosotros, a mi hermana, a mis hermanos, nos tocaba hacerlo. Si salíamos positivos, éramos portadores. Ahí es donde uno va, que también no solamente le da a las mujeres, sino también a uno de hombre le puede dar para hacerlo, más que tengamos eso. Quiero que ahorita ampliemos, lo ampliemos ya, doctor, sobre el cáncer de mama también en los hombres. Sí, entonces lo que te digo, entonces mira, solamente de tenerlo, si yo tengo esos marcadores, tengo el riesgo de presentarlo. Uno de cáncer, la incidencia de cáncer de mama en hombres es muy bajo, se dice que es el 1%, sí, pero cuando da, es súper mortal, o sea, es muy agresivo, ¿sí? Entonces casi siempre el que más se presenta es el que tiene obviamente pues esos marcadores genéticos que tienen mayor predisposición. Entonces mira que primero enmarcamos para verlo, ya luego tenemos que evaluar y mirar qué otros factores de riesgo. Bueno, si hay antecedentes familiares entre 1 o 2 más generaciones de cáncer de mama, listo, yo tengo el riesgo. Otro factor de riesgo que podemos ver, se dice que las pacientes que se desarrollan a muy temprana edad, menarquias menores de los 11 años, también se dice que es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque es que hay muchos de los tumores que son a nivel, responden a las hormonas. Entonces uno dice, usted se desarrolló muy temprano, empezó su ovario a producir mucho estrógeno, entonces puede tener riesgo porque hay tumores que crecen de estrógenos, ¿sí? Por eso, ahorita otro factor de riesgo que hablan, dicen como el uso de anticonceptivos por más de 5 o 6 años combinados. O sea, recordar que los anticonceptivos vienen con estrógenos y progesterona, entonces a veces es lo que yo a veces les digo a las pacientes, si uno entiende, oiga, si yo no sé si su familia le dio cáncer de mama y no sabemos la causa, y si sabemos que hay muchos tumores que se pueden alimentar de las hormonas, entonces usted tome todos los días pastilla, está metiendo la hormona, no sabemos qué predisposición genética usted tiene y pueda presentar un cáncer de mama, ¿sí me entiendes? Entonces, porque hay algunos que les encanta toda la parte hormonal. Entonces tenemos eso. Digamos, si uno ve mucha literatura, no dice, ¿cuánto tiempo tienen que usar anticonceptivos? No, se dice que, oiga, una paciente que dure más de 5 años tiene 2 veces más de riesgo que le dé cáncer de mama a la que no usa, ¿sí? Pero la literatura cambia mucho y algunas dicen, no, que no tiene relación, que sí tiene relación, pero de verdad uno lo ve en toda la parte de eso. Pacientes, digamos, ya importante de verlo, pues la obesidad, ¿sí? El uso de cigarrillos, el alcohol, todos esos son factores de riesgo que están cambiando nuestras células, toda la parte de los hábitos no saludables, que es muy importante hacerlo, todo cambia, ¿sí? Entonces, mira que eso pone en todas las listicas de que uno lo ve, digamos, el sedentarismo, toda esa parte, que es lo que va, digamos, son factores de riesgo. Pero mira que es algo muy chistoso que cuando uno evalúa y lee todo, dice, oiga, está toda la lista, pero dicen, el 80% de las pacientes que le da cáncer de mama no tienen ningún factor de riesgo de eso. O sea, a cualquiera le puede dar. ¿Sí? Entonces uno dice, es importante, ahorita, mira que ya en los últimos artículos se ha visto la asociación de todo el nivel de estrés que uno maneja, el nivel de estrés coge y cambia toda la parte, hace mecanismos antiinflamatorios en el cuerpo y entonces esto puede generarlo. O sea, entonces nosotros hemos cambiado tantas cosas
que por eso se han sumado que pueden presentarse muchos factores de riesgo. Y mira que algo yo siempre les digo, que cuando vemos las estadísticas de esto, se dice, oiga, si nosotros cogemos en Colombia 16 mujeres, una de esas 16 mujeres tiene riesgo de presentar cáncer de mama. Entonces yo a veces les digo, solamente quién vive en la casa. Ustedes pueden, si en la casa son las tías, las primas, si pongan 16 mujeres reunidas, decimos, una de nosotras 16 tiene riesgo de presentar cáncer de mama. Entonces mira lo frecuente que es y cómo podemos llegar, digamos, a hablar de esta prevención y en mejorar todos esos cambios, esos estilos de vida saludable para prevenir un poco eso. Me quiero unir al clamor, a la solicitud por el cuidado de la vida y de la integridad de nuestras infancias. Nuestras infancias no solo son el futuro, son el presente. Son sujetos dignos de amor, de cuidado, de respeto, de protección, preservación, participación, de credibilidad. Por lo que entendemos que este es un momento difícil, complicado, tremendamente dolorosos para nosotros como sociedad, un momento que ha representado crisis para los derechos de los niños, las niñas y las niñes y todas las infancias posibles, por lo que me quiero unir al clamor, a la solicitud, para que como sociedad empecemos un compromiso para mirar a los niños y a las niñas como unos sujetos de derecho, que merecen cuidado, comprensión, apoyo, protección. Vamos todos a hacer esta tarea. Por ellos, no por nosotros, no por ellos como futuro, por ellos y ellas como presente. Buenos días, mi nombre es Naisla Daniela Chacón Ávila y tengo 13 años. Y este mensaje es para expresar el dolor y la incomodidad que están pasando con los niños. Aunque es una situación difícil y dolorosa, debemos estar más unidos como familia y tener precaución con las personas a las que le damos nuestra confianza. Y saber defendernos solos, porque si no tenemos un adulto que nos proteja. Tenemos que cuidarnos, porque somos sagrados para nuestros padres. Tener precaución al estar solos o sin supervisión. Y en cualquier caso, alertar a nuestros padres de cualquier sospecha o peligro de alguna persona. Sí, Naila, como tú lo dices, nuestros niños y adolescentes son el futuro de este mundo y debemos cuidar nuestro futuro. Muchas gracias. Bueno, nosotros nos unimos al compromiso de clamor y ayuda para los niños, ya que merecen ser felices, merecen ser amados y poder disfrutar su infancia en paz con múltiples beneficios para que ellos puedan estar bien y sanos. Como educador me uno al compromiso y ayuda porque los niños sean declarados de una vez por todas personas de especial protección constitucional y se defina para ello una política pública que elimine 100% cualquier tipo de violencia contra ellos. Bueno, precisamente en el Colegio José Asunción Silva, cuando yo llego como trasladada, empezamos con otra compañera, Luz Miriam Fajardo, que también ha sido inspiradora de este proceso, como a cuestionarnos acerca de algunas cosas que veíamos en el aula, especialmente con las familias que venían de otros lugares, por comentarios que hacían, porque los niños, por ejemplo, cuando se dibujaban niños morenos o de piel negra, ellos se dibujaban y se tachaban, borraban una y otra vez. Y alguna vez decidimos hacer en una escuela de padres pues una lectura de Estela Luna. Estela Luna es un murciélaguito, la mamá va volando y su murciélago se le cae y cae en un nido de pájaros. Y en una parte de la historia, este murciélago enuncia, aquí me siento al revés, porque estaba obviamente viviendo como un pájaro, no como un murciélago. Y cuando le leímos esto a las familias, una mamá del Chocó se levantó y se quedó pues como fría y dijo, uy, profe, yo me siento así aquí en Bogotá. Y eso para nosotros fue como un llamado de atención acerca de qué estábamos haciendo en la escuela,
si esas familias se sentían borradas y nosotros las seguíamos borrando en la escuela, pues no estábamos aportando como a nada. Entonces, desde ahí empieza un proyecto de investigación donde decidimos mirar, bueno, qué traen estas familias y cómo podemos recuperarlo en la escuela. Empezamos a invitarlos y a recuperar todo su proceso de infancia. Ellos nos empiezan a narrar. Era muy bonito porque había una mamá guayú que ella siempre llegaba y tejía. Y tejía y tejía, y cada vez que tejía se desbordaba el diálogo entre todas. Y llegó un momento en que todas las mamás llevaban algo para bordar, para tejer, para coser. Y eso nos fue como inspirando en esos saberes que son propios de las comunidades, pero que aquí no los vemos visibles, ¿no? Un día, bueno, ¿y si hacemos un chocolate negro con queso y agua de panela o pan? No, yo hago el pan. ¿Usted sabe hacer pan? Sí, yo sé hacer el pan. Y eran saberes que nosotros a veces como citadinos, en medio del afán, desconocemos, pero que ellos los tenían dormidos. Y la escuela se empieza a transformar evidentemente, y empezamos a notar cómo estos saberes ancestrales empiezan a potenciar los desarrollos de la primera infancia. Entonces los niños, claro, empiezan a leer, empiezan a verbalizar, cuentan todo lo que hacen sus papás, entonces a nivel expositivo son mucho más fuertes, los procesos matemáticos se potencian con el tejido, o sea, dijimos, aquí tenemos un tesoro que no hemos descubierto. Y ahí es donde entonces pues la investigación cobra sentido y nos encontramos a nosotros mismos. Entonces entendemos que estábamos al revés, tanto en la escuela, en la familia, los mismos niños, pero desde ese diálogo comunitario nos volvimos a encontrar. Y ese del revés al encuentro casi que sucede a diario. Hay una profe que hace parte de la nueva experiencia, que ella llega de un contexto muy difícil y cuando llega al colegio, pues la invitamos a ser parte de la experiencia y ella un día denuncia, yo me sentía del revés, pero al llegar a esta experiencia me vuelvo a encontrar. Entonces es también como la inspiración, tú le decías, es la base para que en todo momento nosotros cuando nos sintamos al revés en determinados territorios podamos encontrarnos con aquello que nos acoge, que nos invita o que nos causa pasión, pues también para empoderarnos con otros. Muchísimos de nosotros alguna vez nos hemos sentido murciélagos. Es así como la luna, nos hemos sentido así, ¿cierto? Pero qué bueno que exista ese otro que me da la posibilidad de ser, que me da la posibilidad de sentir y de involucrarme. Eso es algo que te quiero preguntar. A tu modo de ver, ¿cuál crees que es la fortaleza más grande de tener las familias involucradas con la escuela como una constante? No como es de la entrega de boletines, no como la citación por el comportamiento, no como la citación para la ayuda del disfraz, no como la citación para momentos específicos, sino como una constante, que creo que es un logro en tus iniciativas, profeta Diana. Es una constante que la familia esté de la mano con nosotros, que se sientan aliados, que sientan que llegan a la escuela porque pueden estar ahí, porque nos agrada que estén aquí. Sí, precisamente creo que empoderar a la familia es darle ese lugar que también se le ha negado en la sociedad, ¿no? Entonces es que ellos se sientan protagonistas del proceso de formación de sus hijos, porque muchas veces ellos tampoco comprenden cómo es que los niños y niñas más en este tiempo están viviendo, cómo apoyar su proceso académico, su proceso convivencial. No entiendo por qué juega tanto, no entiendo esas formas de leer y de escribir que son distintas a como me enseñaron a mí con una plana, con Nacho Lee. Pero claro, cuando la familia se invita a la escuela, cuando la familia entra al aula común y corriente y se vuelve sabedora, pues ellos también empiezan a notar eso que el maestro le enuncia, pero también entienden que su saber es propicio, que puede también ayudar a los procesos de la escuela. Yo creo que la fortaleza también para el maestro es que nosotros encontramos un par que nos ayuda, sobre todo en todo lo que tiene que ver con los procesos étnicos, donde uno muchas veces no entiende la cultura del otro, o de pronto llegan familias con una lengua indígena, lengua en palenque, que nosotros obviamente no dominamos, pero que ellos empiezan a enseñarnos. Al ser parte del territorio escolar, entonces nos empiezan a enseñar o a mostrar otras alternativas a través de las cuales también podemos formar a los niños, podemos formar comunidad y podemos hacer una escuela mucho más fuerte. O sea, casi que ellos se vuelven, nosotros lo decimos como las mariposas amarillas y los caracolitos, que son un símbolo también de la experiencia, porque ellos cargan ese saber ahí invisibilizado, pero sin esa casita el caracol no es.
y el caracol va caminando lento, lento y va sanando sus heridas con su propia baba, y las mariposas amarillas enarbolan, florecen. Entonces así son ellas. Cuando se les da esa posibilidad, empiezan a mostrarse, a empoderarse y le dan otro lugar a la escuela. Entonces ya no es sino, papitos, necesitamos tal cosa, inmediatamente se movilizan, se empoderan. La Maloca, por ejemplo, para nosotros fue supremamente importante porque sin recursos ellos movilizaron todo para poder construir, conseguir una cosa, conseguir la otra, que si se caía un clavo volvían y lo colocaban. Entonces pienso que para todas las experiencias, tener a la familia en la escuela es un tesoro que no debemos perder. Y creo que muchos de nosotros lo vivimos hace mucho tiempo y hoy por hoy es necesario que también la familia se sienta parte de esos escenarios escolares.